Ok, ya regresamos. Entonces, el testamento establece que el testador es libre para establecer sus condiciones y al disponer de sus bienes. ¿De acuerdo? Obviamente, si el señor tenía una parcela agraria, unos derechos parcelarios, ¿qué es lo que va a hacer? Pues también entra en la masa universal, ¿de acuerdo? Por eso es importante mandar pedir. Mucha gente no entiende eso. Entonces también hay que pedir que se gire un informe al RAN para que informe si el señor tiene algún predio ubicado en algunos de los municipios, perdón, de los ¿cómo se llaman? En las comunidades agrarias que haya. De los ejidos. No, ¿Perdón? ay, ¿cómo se llaman estos cuates? Ay, son ejidales, pero ¿cómo se llama? Comisariado. Comisaría En el ejidal. comisariado general. Correcto. Pero Ajá. todos están también registrados en donde, precisamente en el RAN, Registro Agrario Nacional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que ustedes entiendan, porque muchas veces se queda uno corto o no le pregunta a las personas que se dicen que van a ser los sucesores. Obviamente no le preguntan, oye, ¿y qué otros bienes tenía tu papá? Oye, licenciado, ¿y qué otros bienes tenía tu abuelito? No, pues nada más la casa de aquí. Ya salió que tenía casa en otros lugares. ¡Ay! Me dio la piedra. No, pues tú qué, pues tu abuelito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, es bien importante eso. Ahora, vamos a hacer lo que dice el artículo 1068, que dice que habrá también la necesidad de dejar alimentos a las personas que se encuentren en las siguientes fracciones, porque obviamente él va a disponer de en sus testamentos ciertas circunstancias, ¿sí? Dice, el testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes. 1, a los ascendientes menores, a los descendientes menores de 18 años, respecto de los cuales tenga obligación legal a proporcionar alimentos al momento de la muerte. O sea, a los hijos menores de edad. 2, a los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad, cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior. ¿Cuál sería el caso? Interdicción. Exactamente, los interdictos. 3, al cónyuge supérstite cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes, salvo otra disposición expresa del testador, este derecho subsistirá en tanto no contraiga matrimonio o viva honestamente. 4, los ascendientes. 5, a la persona con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge durante los 2 años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien tuvo hijos, o con quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Ojo, ya se reconoce que al concubino va a tener derechos. ¿De acuerdo? Bueno. Y que el superviniente esté impedido para trabajar y no tenga bienes suficientes. O sea, si la señora ya trabajaba y resulta que tiene una casa a su nombre, pues no le va a tocar nada. ¿De acuerdo? Y volvemos a decirlo, mientras este derecho solo subsistirá mientras la persona de que se trate no contraiga nupcias y observe buenas conductas. Si fueren varias las personas con quien el testador vivió como si fuera su cónyuge,
ninguna de ellas tendrá derecho a alimentos. O sea, si el viejo era canijo, ¿de acuerdo? Y resulta que vivía con varias personas, pues ¿qué va a pasar? Pues que obviamente ninguna va a tener derecho. 6, a los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado, que era lo que decía Víctor, si están incapacitados o mientras que no cumplan 18 años, si no tienen bienes para sobrevivir sus necesidades. Y aquí es donde yo les vengo a decir, un incapacitado que obviamente es mayor de edad y tiene un bien, ¿tendrá derecho? Una respuesta. Sí, sí tiene derecho. ¿Por qué? Si aquí dice, él tiene, si yo le estoy diciendo el ejemplo, tiene un bien y aquí dice claramente que deberán, la obligación subsistirá que, perdón, acá está. Dice, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del 4º grado, si están incapacitados o mientras no cumplan 18 años o si no tienen bienes para subvenir a sus necesidades, resulta que el incapacitado sí tiene un bien. ¿Cómo ven? ¿Tendrá derecho? Pues conforme a lo que dice este artículo, no tendrán derecho. Pero habría que ver quién es el que representa los intereses del discapacitado. ¿Quién tiene la tutela? Del incapacitado. ¿Quién? El que tenga la tutela. Un tutor, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que empezar a rascarle quién, cómo, oye, tienes, oye, cómo sabes, etcétera, etcétera. Esas son las obligaciones que nosotros como abogados debemos de tener. Precisamente tenemos que investigar, tenemos que rascarle. El licenciado hizo lo propio como abogado y fue y le preguntó, ya le salió la tía no conocida o la tía no pública. Pues sí, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes vean que siempre tenemos cosas que debemos entender, debemos de ubicar, debemos de preguntar, debemos de ir rasguñándole, como decía la persona psicóloga, tenemos que ir más allá de lo que la gente nos dice. ¿O no, licenciado? Es correcto. Nuestra labor es investigadora también. Nuestra labor requiere como tal la pericia, a lo mejor hasta cierto punto un poco de malicia. No podemos hacer ningún tipo de promesa, pero si bien es cierto, tenemos una gran responsabilidad que pues muchos abogados no están cumpliendo, ¿no? Gracias a Dios, pues el licenciado Luis y yo sí cumplimos bien esa responsabilidad, pero hay muchos abogados que son muy irresponsables en ese aspecto y los invitamos a ser responsables, a tener la ética suficiente para la conducencia de sus casos en el futuro, ¿no? Precisamente también por eso creamos esto. A lo mejor es una función subyacente de este grupo, pues como tal, el crear esa conciencia ética profesional que se está ido perdiendo poco a poco y pues crear abogados de calidad, porque si bien es cierto, podríamos publicar las tertulias en grupos de Facebook y tener 80 a 100 personas aquí conectadas todo el tiempo, ¿no? Pero si van a tomar a mal todo lo que nosotros armemos, a diferencia de que a nosotros los presionamos, a lo mejor somos poco ortodoxos, ¿de acuerdo? Pero pues somos concisos con lo que hacemos y somos congruentes porque pues, no navegamos con bandera de decir que las Desaviendos, porque realmente pues, el licenciado Luis se sigue preparando, ¿no? Él sigue tomando diplomados, yo actualmente estoy en mi segunda maestría, no es presunción, yo les garantizo que nunca voy a dejar de ser estudiante, así tenga la experiencia y la edad del licenciado Luis, yo voy a seguir estudiando Derecho, me gusta mucho. ¿Qué pasó? Me pusiste como viejo.
No, pues Tengo 60 años, tienes razón, sí. me ponme doblas bien. la edad, no estás viejo. Ya vas por tu cuarto, ya pasaste tus cuartos 15 años. Sí, así es. Y este Malanoche decía que hay muchos abogados soberbios. Pues yo creo que eso hay que darle la exacta dimensión a lo que uno estudia, ¿no? Y para lo que uno se prepara. ¿Y para qué se prepara uno? Pues para darle un servicio al cliente. Puede ser por gusto, sí, hay personas que no ejercen la carrera y son estudiantes y son los que les encanta, ¿me entienden? Pero a mí me gusta darle un servicio a mi cliente, para eso es precisamente. Es correcto. Para eso me preparo, porque además es una cuestión innata, ¿sí? E inherente a la carrera de abogado, que tenemos que prepararnos, porque las leyes cambian y cambian. Lo que a mí me enseñaron de amparo dejó de serlo. Así de fácil, dejó de serlo. Yo tuve que volver a aprender. Eso es algo bien importante que ustedes no han entendido o quizás no hayan todavía llegado a comprender. Llegado a esa conclusión. ¿Verdad? Así es. Bueno, a ver, vamos a darle uso de la palabra. Julia, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, hola, buenas noches. Dos cuestiones. La primera fue que comentaban las instituciones donde se realiza la búsqueda de testamento. Sí. ¿Cuántas instituciones son y cuáles son? Bueno, yo creo que lo más importante es que te ubiques. ¿Tú de dónde hablas? ¿De Puebla? No. De aquí, de Nicolás Romero. Ah, perfecto. Pues está. Nada más, hay dos instituciones. El Registro Nacional de Testamentos. Y el otro es el RAN, el Registro Agrario Nacional. En caso de que fuera ejido. En caso de que tuviera algún bien o supiera que tuviera algún bien. ¿De acuerdo? Sí, y la otra pregunta es, antes de que se cortara la transmisión, hablaban sobre que hay dos maneras de realizar el juicio. Una es civil y otra por medio de un notario. Pero al hablar del notario, dijeron que aún así tenían que hacerlo de manera civil. No, bueno, se deben de cumplir las fases de lo que establece el Código Civil y también basándose en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas 4 etapas? Buenas noches, yo tengo una duda. A ver. Si el cesorio, digamos un ejemplo, si es intestamentario y está la parcela, ¿sigue siendo la misma tramitación? Sí. Agotando las 4 etapas. Sí, pero aquí te tiene que ir acuérdate, cuando le piden los derechos, cuando le otorgan los derechos parcelarios, él debe de haber dicho quién va a ser su sucesor. ¿De acuerdo? Pero también vamos a entrar en conflicto porque sería un legado o sería un testamento, bienes universales. ¿Tú cómo lo consideras? Bueno, si hubiese un testamento, pues sí, ahí yo también me cabe mucho la duda porque si bien es cierto, Lee, como dijo usted, se nombra el sucesor. Entonces, si yo abro el juicio, digamos un ejemplo, un intestamentario, ¿qué va a pasar ahí? Digo, pues porque obvio, el juez de lo familiar pues va a mandar, va a solicitar oficios. Sí. Bueno, yo me imagino que es al RAN. Entonces No, el RAN va a decir que no. efectivamente el informe. Tú le tienes que indicar, tú le tienes que decir, y eso es algo que muchas en las comunidades o en los estados, o en las poblaciones, ¿sí? No todos le piden que giren oficio al RAN. Eso es lo más importante, que tú como abogado debes de también hacer la solicitud. Voy a pensar que no sabes en dónde está, en dónde falleció el señor. Bueno, sí sabes dónde falleció, pero no sabes en dónde tenía el principal asiento de sus negocios o dónde tenía su hogar.
porque dice que será en el lugar donde falleció o en donde vas a radicar la sucesión. La vas a radicar en el lugar donde tenía su domicilio. O sea, vas a entrar en pequeños detalles que muchas veces son los que te dan los dolores de cabeza. ¿Sí me explico? Sí, hija, así es. Eso es lo más importante, porque debes de saber exactamente en dónde vas a radicar, ¿de acuerdo? La sucesión. Voy a pensar que el señor estaba en Tijuana y vivía normalmente aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México. O ¿tú de dónde eres, perdón? Texcoco, Estado de México. Bueno, voy a pensar que el señor estaba para cruzar, muere en Tijuana y resulta que ¿dónde vas a llevar la sucesión? ¿En Tijuana o en Texcoco? Pues si él era de allá, pero si él radicaba acá y aquí falleció, pues yo diría que aquí en Texcoco. Ah, pues sí, exactamente. ¿De acuerdo? Entonces debes de saber exactamente dónde y cómo lo vas a hacer, porque eso es bien importante. Esto es algo que los abogados muchas veces no le entienden o no quieren entender y empiezan a dar bandazos y entonces por eso los clientes se van. Así de fácil. ¿De acuerdo? Sí, Ligue, está bien. Dice el que, a ver, las testamentarias, espérame tantito. Dice sucesorios. En el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, nos dice que luego que el tribunal tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará con audiencia del Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados y sin perjuicio de lo establecido por el artículo 105 del Código Civil, dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes y si el difunto no era conocido o estaba de transeúnte en el lugar o si había menores interesados o peligro de que se oculten o dilapiden los bienes. Esas son medidas urgentes para la conservación de los bienes, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a decir el juez? A ver, si tú eres el vecino, sabes que se murió fulano de tal, pues debes de decirle al vecino, va a decir, ¿sabe qué? Se murió mi vecino, sabía que tenía unos familiares, no sé dónde puedan estar radicados, entonces, ¿qué se va a hacer? Va a dictar va a dar a sentar primero que nada la razón de dar entrada a la sucesión y posteriormente va a pedir el aseguramiento de los bienes. ¿De acuerdo? O sea, es algo bien importante que se debe de hacer. Pero volvemos al punto. Exactamente quién va a ser el que esté en conocimiento de esa sucesión, qué juez. ¿De acuerdo? Tenemos que tomar todos los elementos. Por eso es tan importante platicar con ellos, porque muchas veces no saben ni quién, ni cómo, ni dónde. Ah, se murió el marido, pero se fue de bracero. Bueno, ¿cómo se enteró? O no se ha enterado. ¿De acuerdo? Sí, es muy importante eso, que ustedes sepan. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? O sea, es competente precisamente por eso. ¿Cuál va a ser el juez competente? Bueno, volviendo a la cuestión de cuáles son las etapas de una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. Son 4, que dice que el juicio sucesorio se formará por 4 secciones compuestas de los cuadernos necesarios y se pueden iniciar las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Pero normalmente los jueces dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo primero uno por una. Dice, la primera sección se llamará de sucesión y contendrá a sus autos los respectivos casos, el testamento
o el testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. 2, las citaciones a los herederos y convocación a los que se crean con derecho a la herencia. Ojo, vamos a decir, si no sabemos el domicilio de estos, tendrá que hacerse una publicación en el periódico de mayor difusión nacional, o se mandará a buscar a las instituciones el domicilio del señor o de las familias. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok, vámonos con lo que sigue más. Luego se tendrá que hacer 3, lo relativo al nombramiento y remoción de albaceas e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios. 4, los incidentes que se promueven sobre el nombramiento o remoción de los tutores. 5, las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y las preferencias de los derechos. Esa es la primera sección, ¿eh? La segunda sección será lo que nos dice el artículo 786 del Código de Procedimientos Civiles vigente para la Ciudad de México. Se va a nombrar, dentro de la segunda, se llamará inventarios y avalúos, ¿no? Y tendrá que haber un inventario provisional de todas las cuestiones que tenía, ¿de acuerdo? Deberá de haber un inventario y avalúo de los bienes que tuviere o que forme parte de la sucesión. Hay incidentes. ¿Esto a qué me refiero? Resulta que hay bienes que están ocultándolos o que no sabemos. Entonces yo tengo que promover, o que esos bienes no son porque ya fueron transmitidos con anterioridad. Entonces son las cuestiones que deben de entender cómo se maneja. Y eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Y luego viene una sentencia interlocutoria que va a dictar el juez, que es la resolución sobre el inventario avalúo, para especificar claramente cuáles son, ¿sí? Cuáles son los elementos. Luego, vámonos a la tercera etapa, la tercera sección, que es la de administración, y va a contener todo lo relativo a la administración de los bienes, las cuentas y la glosa y su calificación, y después comprobar de haberse cubierto, que se hayan cubierto los impuestos fiscales. A ver, ahí levantaron la mano. Bueno. Bueno. Levantó la mano Carlos. Carlos, te escuchamos. Oh, nomás quería oír. Sí, licenciados, ante todo, primeramente, buenas noches. Buenas noches. Ahorita, pues, gracias por ¿verdad? Este compartimiento. Pero nomás me ponía yo a pensar en lo personal, que yo no, ahorita, si Dios lo permite, y termino, dijera. No te oigo, se está perdiendo la señal. Carlos. Recordar lo que yo vivo en la realidad. Ver, ¿qué es la vives en realidad? La realidad es de que sí tengo un padre que sí, tristemente se separó de mamá hace como, creo que 15, 20 años, en la cual, pues mamá, en el tiempo que todavía no estaba esta nueva opción de divorciarse, el punto es de que él se divorció sin que mi madre nunca supiera, ¿ok? Está bien, ya se divorció. El punto es que en sí, pues mutuamente nos vinimos, o sea, mamá se quedó en el estado, pero papá se vino acá, dijéramos, ya tenía y hizo su vida y se murió acá en Estados Unidos. Entonces se nos murió en Seattle, acá cerca 30 minutos de Canadá. El punto es de que pues tengo medios hermanos. Entonces, ahorita tocando el ejemplo de lo que es el testamento, bueno, de parte de mamá, pues gracias a Dios, pues hubo 2 propiedades. En una de las propiedades, gracias a Dios, papá como que presentía
en una de las propiedades que juntamente con mi madre la compraron, o sea, la compraron y la pagaron, pero Son todavía los dos estaban copropietarios. todos los dos estaban bajo su nombre, pero le dio una carta poder a mamá la otra mitad, el otro porcentaje, en la cual hace como 2 años o 1 año, automáticamente mamá la vio el notario esa carta poder y me hizo mamá humildemente ya donación completa. O sea, ya pasó a mi propiedad. Pero Perfecto. el punto no es de que uno busque, otro busque, ¿verdad? Pero el testamento no es porque uno manipule a la persona que lo va a donar. O sea, es la persona a la que le sale en su corazón donar. Pero como murió papá, en lo que es de parte de papá, las propiedades están en Matamoros. Ahora, el punto es este. Si hubiera algún testamento de una manera en la cual mis hermanos nunca, o bueno, yo le digo mis hermanos, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Así les digo. Entonces, si mis hermanos nunca me notificaran si hubo testamento o no, ¿hasta cuánto tiempo prescribe? O sea, o yo debo estar de una manera tristemente listo para estar checando, investigando, o sea, o prescribe, dijéramos, las obligaciones de si en sí papá me quisiera ver, me dejó algo, ¿verdad? Aunque Tendrías que, ya las perdería. no, espérame, aquí estamos hablando de una cuestión internacional. Tú eres de Houston, si mal no recuerdo. Sí, correcto. ¿Verdad? Ok, bueno, primero que nada, ¿tu papá dejó un testamento aquí en México? Que es lo que le menciono, que no, o sea, nunca supe, nunca me dijo nada, no sé. Ok, La respuesta entonces es no sé. te voy a recomendar que hagas lo siguiente. Ve, trata de conseguir el acta de defunción de tu padre. ¿Sí? Ya la tengo. Ah, perfecto. Murió él en Estados Unidos. Sí, Sin correcto. embargo, claro. tú puedes solicitar, ir a declarar un intestamentario a bienes de tu padre. ¿De acuerdo? Porque el último domicilio fue en México. No, en Estados Unidos. No, el último domicilio en México. Ahora, vas a decir, el último domicilio que tuvo en México fue tal. Me entero que el señor murió en Seattle, Washington, estado de Washington. Por lo tanto, señor juez, solicito que inicies el juicio intestamentario y gires oficio al registro nacional de testamentos, y además le gires oficio a través de la carta rogatoria correspondiente si hay alguna disposición testamentaria en Estados Unidos de la cual la familia tenga injerencia, los hermanos. No sé si me explico claro. Sí, claro que sí, licenciado. Bueno, entonces tienes que hacer eso. Ok, y la respuesta de ese juicio es días, meses, años, cuál sería el siguiente procedimiento si se encuentra o si hubo y ya los hermanos de una manera, verdad, respetuosamente se repartieron el botín. Ahí es donde se va a entrar en conflicto con ellos, porque si ellos sabían de la existencia de ustedes, ¿de acuerdo? De todas maneras, hay que ver si hay un testamento, porque también, al igual que en México, hay una sucesión intestamentaria. The last will se llama. La cuestión La es que última voluntad. cada estado tiene, como en México al igual, tiene su propia legislación. Entonces, si es necesario que acudas a ello, me ofrezco a buscar en la legislación de Washington a lo referente a la sucesión testamentaria en este caso. ¿De acuerdo? Gracias.
O sea, todo lo que son la legislación, pero tú tendrás que realizar eso. Y como tiene mayor fuerza, ¿sí? El hecho de que tú eres hijo de él, lo puedes acreditar de igual forma con tu acta de nacimiento. Correcto. ¿De acuerdo? Tendrás que dirigirte, no sé si al clerk del county, de donde haya fallecido tu papá, Correcto. para saber si hay algo al particular. Correcto. Entonces, uno como estudiante, o sea, o sería que en sí se necesitara los servicios de alguien que ya tiene cédula para llevar ese No, tipo de tú, juicio. no, primero que nada tú, porque tú eres el familiar interesado en saber qué dejó allá, pero también tú tienes que dejar aquí copia de todos tus hermanos, los mexicanos, ¿sí? ¿Qué es lo que tuvo tu papá aquí? O sea, o sea, la copia de las propiedades o la copia de las actas de nacimiento de ellos. Copia de las actas de nacimiento y la copia de defunción de tu papá. No, pero las actas de nacimiento sabe bien que pues no me las, o sea, nunca, o sea, no me las van a dar ellos. A Porque ver, tus recuerden que hermanos mexicanos, son medios hermanos. tus hermanos mexicanos Ujú. debes de saber o no tienes relación con ellos. No, pues por eso, o sea, no tengo relación con ellos, es lo único, o sea, salieron públicos. Bueno, de todas maneras tienes que decir dónde son y quiénes son, que tienes conocimiento, que tienes tantos hermanos y que desconoces los domicilios, Ok, ok. pero tiene que ser en México. En Tamaulipas sería, entonces en el estado de la última residencia mexicana. Así es, así es. Ok, 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 está bien, Lee. Sí, necesariamente deberás de contratar a un abogado. Eso es lo que le decía, o sea, entonces, Sí, o sea, pero también ok. puedes hacerlo de mutuo propio. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Pues tendrás que estar al pendiente en la materia, en los juzgados, para saber si hay algún acuerdo y tú te puedes registrar y puedes consultarlo, como ahora ya es digital todo, ya puedes consultarlo. Ok, ok, Y ok. puedes inclusive hasta presentar escritos electrónicamente. Sí, acá le decía en estos días al licenciado que en sí acá se le llama en inglés e-file, una E, una rayita en medio y FILE, en la cual le decía que tocando el ejemplo de los tokens, de las demandas que acá se pueden ver son públicas, aunque si uno las quiere imprimir certificadas, pues uno hace el pago, pero me explicó el licenciado que allá dijéramos, las demandas no son públicas, o sea, No, porque le decía de una manera con aprecio y respetuoso, le decía al licenciado, en sí los amparos que él ha metido, pues, o sea, lo que pensé yo que eran públicos. Entonces, como cada uno de ustedes ha hecho documentos, pues ahí está la firma de ustedes. Y de una manera, en una búsqueda, pues se consigue todos los documentos que ustedes han hecho. O sea, porque acá sí se consigue, acá sí son públicos. Toda una demanda completa, todos los artículos, todo eso, es fácil conseguirlo, pero allá no. Entonces yo dije, bueno, o sea, pues no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno, se respeta. ¿por Pero qué? sí, Pues es muy fácil, porque hay un derecho a la privacidad de los datos. pero aún siendo documentos que están, o sea, puestos en la corte, o sea, no se convierte en público, No, porque yo entiendo borrar los nombres, yo entiendo borrar las no, fechas, yo entiendo borrar los apellidos, no pero tienes todo, derecho. La ley es muy clara en México. Solamente oh, podrán intervenir en el juicio o tendrán acceso al mismo las personas interesadas. Si tú quieres entrar a un juzgado, a un juicio en el juzgado de Tamaulipas, tendrás que sí. ser parte. Oh, interesante. Bueno, no, por una parte está bien. Está bien, Claro, pero así de una manera como el ahorita que le salió la abuelita, perdón, la tía al licenciado, o sea, le cuesta más trabajo entonces, o sea, armar el rompecabezas. exactamente, pero es por la seguridad. Constitucionalmente es un derecho humano que tenemos a La la protección privacidad de los datos. y la protección de los datos.
Entonces aún pidiendo el requerimiento al departamento ¿cómo? De No, información. ahí es una persona, ya está, porque tú ya te apersonaste. Tú ya te apersonaste en el juicio. Tú demostraste que eres familiar del de que se murió. Wow, qué interesante. Está bien, proteger. Sí, no, acá nomás uno mete en la corte y ya todo lo pueden localizar. ¿Por qué crees Pues que sí, toda la redacción de amparos y la redacción de demandas me invento los nombres o les digo a ustedes que me den sus nombres para que los metamos ahí? Porque no puedo revelar nombres de mis clientes. yo no puedo ver, es más, vamos a poner el ejemplo, yo no pude entrar al asunto planteado por la tía. Sabíamos quién era la persona, el de Cuyus, ¿sí? Pero no puedo ver los elementos que hay a través de los diferentes buscadores. Yo por eso tengo registrada mi cédula profesional en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la del Estado de México, en Guanajuato, en Querétaro, en Monterrey, en Coahuila. Entonces usted sí puede ver lo que para otros es, o sea, usted puede ver todos los Pero casos. para mis asuntos en los que yo estoy autorizado. Sí, no, Wow. Yo soy abogado. No creas que por ese derecho que él tiene puede ver la base de datos de todos nosotros o lo que quiera encontrar ahí o buscar. No, nada más en los asuntos en los que él se ha nombrado. Es lo que él puede visualizar como tal. Está muy, no, porque yo le decía, creo que hace varios días le comenté, licenciado, del agente privado. Y aquí el agente privado se le da el portal de todas las licencias y consigue todas las licencias y los carros y consigue todo. Pero allá en la ley de allá está contemplado su existencia. Aquí no es ilícito un agente, como tal, un investigador privado, como se le conoce. No es ilegal, pero no está contemplado ante la ley y no tiene como una cédula como nosotros, ni nada por el estilo. Él tendría ni tiene las facultades para poder intervenir en un juicio. Es correcto. No, sí, correcto. Correcto. Ok, no, está bien proteger la información, pero complican la existencia. Pero ahí es donde entramos nosotros, que hay que comenzar a buscar contar con las herramientas adecuadas. Así es. La técnica de litigación correcta. Correcto. Ok, gracias.